Hola, buenos días. Voy a hacer un pequeño resumen rápido de las 4 o 5 cosas que considero vitales controlar. Habéis visto que poco a poco el mercado sí se va acercando a los mínimos de agosto. Estamos ahí ya en el Russell 2000. De hecho, el cierre de ayer fue muy peligroso con un ataque a los mínimos recientes de este año, tanto de enero como del periodo de mayo. Esto es una estructura de distribución potencial que ha llevado a formarse un año. Eh, Cabe la opción de un rebote, como he pintado aquí, y simplemente una estabilización en el tiempo, o por el contrario, una ruptura. La ruptura tendría un efecto muy negativo, puesto que la proyección prácticamente genera un 10% de caída adicional y nos traería lógicamente a un retesteo de la zona de máximos relevantes que llevan funcionando desde 2007. Por tanto, es vital ver lo que ocurre en las próximas horas con esta zona. En caso de romperse, lo que espero es que este movimiento sea un movimiento bastante rápido, acelerado a la baja, y desde aquí evidentemente pues surgirá una gran oportunidad de comprar de nuevo. En Estados Unidos ese es el índice más débil. Después tenemos el SP500 que todavía muestra un proceso claramente correctivo. La sensación que me da es que al final vamos a atacar la zona 1900. Puede ser que nos extendamos incluso un poquito por debajo si el Russell ha roto y se forma algún tipo de proceso de venta acelerado, nerviosismo, volatilidades muy altas. Tal vez incluso veamos aparecer este tipo de niveles de 1880 y tantos. Esta zona, no obstante, creo que debiera aguantar y cualquier síntoma de estabilización en torno a estos niveles debiera permitir grandes rebotes como poco hasta niveles de 85 más o menos, 1985 de nuevo. ¿Hay algún otro índice americano que pueda generar estructuras de vuelta? Pues probablemente el índice de semiconductores. Como podéis ver, se aprecia un gran doble techo. Se ha roto una directriz que llevaba funcionando aproximadamente 2 años. Y en este momento la zona 600 es vital. Es lo que configura los máximos de marzo de este 2014 y los mínimos alcanzados en verano de 2014, y la pérdida de esta zona automáticamente abriría la proyección de esta anchura a la baja. Como mínimo habría que contar con un ataque a 560, aunque el objetivo sea más bajo. Si eso ocurre, evidentemente el Nasdaq debiera venir a buscar su gran zona de soporte en torno a 3.800-3.850, donde además tenemos la directriz que arranca en el mínimo de la crisis y que pasa justamente por aquí. Por tanto, esta zona es una zona de compra muy clara, pero como podéis ver, todavía quedan prácticamente entre 150 y 200 puntos de caída, que es mucho. Por el lado europeo, bueno, antes de ir al mercado europeo, por repasar lo que está pasando en el índice de emergentes de Morgan Stanley, hemos visto esta corrección. De momento es una vuelta contra la tendencia principal. Si finalmente se rompe esa tendencia principal, entiendo que lo más razonable es que la continuación del rebote nos traiga hasta la zona del 38,2-50%. Por tanto, objetivo potencial cerca de 1040. A partir de ahí espero una nueva fase negativa del mercado. Por el lado de Europa, como iba diciendo, tal vez la clave la tenemos en lo que está pasando con el DAX. El índice alemán está siendo un índice que lidera el deterioro europeo. Es verdad que los últimos datos macroeconómicos que hemos visto las últimas semanas son realmente malos. Se están revisando en muchas casas de inversión el crecimiento en Alemania. Da la sensación de que hablan solamente de un 1% de crecimiento, que es muy bajo. Y es verdad que todos estamos con la idea de, con las nuevas actuaciones de Draghi, con la debilidad con la debilidad del euro recientemente, lo normal es que Europa mejore en algún momento. Es decir, se trata de un estímulo que tenemos aquí por parte del Banco Central Europeo, mientras que en otras áreas lo que se está viendo, tanto en Reino Unido y especialmente en Estados Unidos, lo que vemos es un cierto proceso de deterioro de condiciones monetarias, es decir, van a volverse más restrictivas. Entonces,
mucha gente me dice, bueno, pues entonces Europa lo hará mejor que Estados Unidos. Dices, ya, el problema es que la experiencia lo que nos dice es que ver a los índices europeos hacerlo mejor que Estados Unidos en procesos bajistas es algo que yo no recuerdo haberlo vivido prácticamente nunca, salvo tal vez en algún momento concreto de la burbuja.com por la concentración de la cantidad de valores tecnológicos que había en algunos índices europeos, pero básicamente no recuerdo haber visto esa situación antes. Por tanto, desconfío mucho de que si finalmente el Russell rompe su estructura de distribución y arrastra al resto de los índices americanos, vayamos a poder tener un buen comportamiento europeo. ¿Cuáles son los riesgos del DAX? Pues bueno, que completa esta gran estructura de distribución que viene formándose hacia ya justamente un año. ¿Cómo se rompe? Pues perdiendo la zona 8.900, que son los mínimos recientes de agosto y que además los habíamos alcanzado en marzo de ese año y anteriormente en 2 o 3 ocasiones. Perder esta zona implica evidentemente proyectar la anchura de esta figura de distribución a la baja y automáticamente lo que nos va a salir es un objetivo que ronda niveles por debajo de 8.000. ¿Es razonable tener esta perspectiva? Bueno, desde un punto de vista de que se ha roto la tendencia estructural que viene de 2011 y que la corrección contra esa tendencia rota tan solo ha sido muy sutil y que caer un 38-50% de todo el movimiento impulsivo roto previo nos lleva también a esta zona, pues parece que no está fuera de contexto, tiene cierto sentido, sería volver a la directriz de largo plazo, sanear la última fase alcista de una manera muy potente, parecido a lo que ocurrió aquí, y a partir de aquí, evidentemente, con el apoyo de los máximos del 99, los máximos del 2006-2007, una zona buena de soporte, una directriz, un objetivo cumplido, una situación mucho más sobrevendida a nivel diario y semanal, si es que realmente a la larga venimos aquí, pues tendremos muchos argumentos para querer buscar compras en estos niveles, porque además los bancos centrales, en especial en Europa, estarán otra vez muy activos dando mensajes de apoyo para evitar que el mercado se colapse. Por tanto, aquí creo que hay una gran oportunidad de compra en el medio plazo, pero el riesgo es que el mercado no se detenga en la zona 8.900-9.000, sino que rompa. Si se detiene, ¿qué escenario es el más probable? Un rebote, tanto como el que he pintado aquí, no, evidentemente, pero a priori lo que habría que pensar es en un rebote como mínimo a esta primera zona pivote en torno a 9.600. ¿El resto de los índices europeos pinta tan mal? Pues depende. El CAC pinta mal, evidentemente, está perdiendo una zona de soporte importante, parece que va a atacar el nivel de 4.100. No hay un hombro cabeza a hombros bien definido, pero podríamos ver esto como una especie de figura de doble techo. Son figuras de distribución independientemente del nombre que les pongamos, por tanto es muy crítico que no pierda la zona 4.000-4.100. ¿Qué pasa con Reino Unido, con el FTSE? Bueno, pues se intuye una especie de formación doble techo muy clara, pero todavía no se ha completado. Lo que sí tenemos es la ruptura de la tendencia desde el 2009 en adelante. Estamos viendo aquí un gráfico semanal. También hay un claro deterioro a nivel de RSI. Por tanto, como veis, ya no se trata de un índice solo que está en un nivel crítico, sino de un conjunto de índices en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en el Russell, que es Small Caps americano, y esto nos trae a una situación que hay que vigilar, porque ¿qué más cosas están pasando relevantes a efectos de clasificar el riesgo que podemos estar encontrándonos? Bueno, pues una de las cosas que está ocurriendo es que el índice de volatilidad del S&P 500 está ahora mismo muy cerca de una zona tremendamente importante. Vamos a ponerlo en un diario para que lo podáis ver mejor. Lo tenía aquí antes. Esta zona entre 17 y 18, 19 incluso representa la unión de todos los máximos descendentes y los últimos máximos de reacción. Todo este proceso de volatilidad a la baja ha coincidido con el tramo final de subida del S&P, donde no hemos tenido apenas correcciones significativas como veis marcadas en estos círculos. Son correcciones tremendamente contenidas, de en torno a un 5% en el mejor de los casos. La gente me dice, bueno, un 5% no es demasiado poco. Digo, no, teniendo en cuenta que desde aquí 666, aquí 2019, esto ha subido un 337%, si pensamos que la última subida
prácticamente desde los mínimos del 2011 cotizaba el mercado en torno a 1100 y está a 2000 y algo, o hemos llegado a 2000 y algo, quiere decir que hemos tenido una subida de casi un 100%. Y en una subida de un 100% nos escandalizan correcciones de en torno a un 5 o un 6% en el mejor de los casos. Por tanto, cuando hablamos de qué podría ocurrir si finalmente hubiese un contagio del Russell y una ruptura generalizada de soportes del DAX, del CAC, del FTSE, del SP, evidentemente empiezan a surgir objetivos correctivos de una dimensión mayor, que nos aproximan a niveles mucho más importantes. Esto, que ocurra este escenario, que es poco probable, depende en parte de cómo actúe el sentimiento. El sentimiento lo medimos con la volatilidad. Saltos por encima de 17-19 romperían estructuras muy fiables en volatilidad y completarían formaciones de hombro, cabeza a hombro invertido en volatilidad, lo cual nos llevaría a niveles de 25. Esto encaja con rupturas de soportes muy significativos y de directrices que vienen funcionando en el largo plazo. Eso es lo que hay que controlar, porque va a ser la clave de si para los últimos 2 meses del año, como suele ser habitual, tenemos recuperaciones en renta variable, o si por el contrario la finalización del estímulo monetario no convencional en Estados Unidos y el anuncio de potenciales subidas de tipos en los primeros 6 meses del año dan al traste con esa confianza que suelen tener los inversores en ver un final de año algo más positivo. ¿Qué es lo otro que merece la pena controlar? Bueno, pues el comportamiento entre la bolsa americana y la europea. ¿Por qué? Pues porque está en una zona muy crítica. Daos cuenta que el Eurostoxx 50 contra el S&P 500 en términos relativos se encuentra en la directriz bajista que ha marcado todo el deterioro a favor de Estados Unidos y contra Europa, y hemos perdido esta zona de soporte recientemente y aquí se produce la ruptura, y esto se intuye de momento más como un pullback que ninguna otra cosa. Si fuese así, el deterioro a la baja adicional de Europa frente a Estados Unidos se manifestaría con esta proyección hacia la zona 1.35 y dentro del canal bajista que lleva funcionando desde 2007. Si lo midiésemos contra Eurostoxx 600, es decir, el S&P 500 contra Eurostoxx 600, vemos que lo último que hemos tenido es una estructura en cuña que se ha resuelto al alza y que apunta a cierto tensionamiento en contra de Europa, dirección 6%. Perdón, dirección 6.0. Por tanto, todavía es difícil ver que Europa se quita el lastre de una posible corrección americana y por tanto controlar los niveles a partir de los cuales la corrección americana pasa de ser una mera corrección de un 5-7% a algo más virulento es muy importante. ¿Qué está ocurriendo por el otro lado en dos grandes mercados que son tremendamente relevantes controlarlos? Uno, la divisa, es decir, ¿qué hace el dólar index? El dólar index, que es el dólar comparado contra las 7 divisas más importantes del mundo, ha roto una estructura triangular, como podéis apreciar aquí, que llevaba funcionando desde 2005. Y esta ruptura es muy significativa. Viene acompañada además de un proceso de tensionamiento terrible, una subida continua y sin parar del dólar desde prácticamente los meses de mayo-junio, alentado en parte por las nuevas medidas impulsivas que se hablan en Japón y la actitud de Draghi, que diferencia cada vez más que Estados Unidos está intentando comenzar a normalizar la política monetaria, mientras que dos áreas geográficas muy importantes como son la europea y la japonesa están todavía en un gran proceso de estímulo. Esta situación ha provocado, como digo, esta salida hacia arriba, esta ruptura, y va a tener repercusiones en el medio y largo plazo. A corto plazo, ¿qué creo? Bueno, pues creo que el nivel alcanzado por los indicadores técnicos demuestra una sobrecompra extrema, como no hemos visto en más de una década y media, y va a permitir que veamos un proceso correctivo, es decir, un proceso en el que el dólar se debilita durante un tiempo. ¿Creo que va a ser un proceso de debilidad muy grande? No, creo que va a ser táctico. Lo que espero es una vuelta a la zona en torno a 84, un retesteo de este máximo y de estos dos máximos de aquí,
y de las directrices rojas que se han roto. Por tanto, es este movimiento que veis ahí pintado con diagonal, y posteriormente lo que espero es que el mercado retome fortaleza a favor del dólar y tengamos expansiones muy grandes que van a durar muchos meses. Probablemente 2015 se va a convertir en un año pro dólar contra la gran parte de las distintas áreas geográficas. Y en este entorno, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, evidentemente un dólar tan fuerte debiera penalizar tarde o temprano a la economía americana, con lo cual creo que va a ser uno de los motivos de que veamos, si no es en lo que queda de año, porque el mercado aguante los mínimos de agosto, creo que en 2015 vamos a tener una segunda corrección muy violenta en la bolsa americana, que vendrá de la mano de un dólar muy fuerte. Y, como decía antes, otra cosa que tiene mucho sentido controlar es el comportamiento del índice de commodities. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente se han roto niveles muy significativos de soporte, son zonas pivotes estructurales que venían funcionando desde 2007, y en este momento, si bien es cierto que hay una estructura de acumulación aquí abajo, un doble suelo que alerta de una rotación hacia la zona 500-505, quién sabe si luego no será un poco más grande ese movimiento, esto en principio da la sensación de ser un pullback a la zona crítica que se perdió. ¿Cómo encaja esta recuperación de los commodities dentro de la visión que acabamos de comentar? Bueno, pues encaja en un proceso correctivo del dólar. Si el dólar viene a buscar la zona 84, tiene todo el sentido del mundo que los commodities tengan un comportamiento inverso. Daos cuenta que la gran mayoría de los commodities cotizan dólares, por tanto, para mantener un valor estable se produce un movimiento inverso en los activos reales. Y una vez tengamos ese movimiento, si es correctivo aquí, también es correctivo aquí, lo que espero es una caída adicional. Esta mejora paulatina de los commodities en el corto plazo y la corrección del dólar es lo que debe permitir que haya una pequeña mejora adicional en los mercados emergentes también, y a partir de que se produzca el final de este proceso correctivo, y este proceso lo que creo es que los emergentes lo harán mal de nuevo, que tendremos otra fase impulsiva bajista en commodities y que tendremos un tirón fuerte en dólar. Este escenario de los commodities desplomándose a lo largo de 2015 encaja muy bien también con una visión deflacionista mundial. ¿A qué me refiero con deflacionista? A que Europa tiene unos grandes problemas para conseguir tasas de inflación positivas en muchos de sus países, a que Japón va a tener probablemente que retrasar la segunda subida del IVA, porque si lo hace muy probablemente va a tener que meter nuevas medidas muy impulsivas monetarias para que se puedan alcanzar o arrimarse a los objetivos del 2% de inflación, y en general a nivel mundial el proceso de crecimiento está revisándose a la baja, lo cual ayuda a que las presiones inflacionistas todavía bajen más. Bueno, esto es un conjunto de visión agregado, donde mi visión particular es que vamos a ver un ataque a lo largo de los próximos 10 días, veremos un ataque completo a los mínimos de agosto, pero tengo serias dudas de si vamos a romper o no. Creo que va a ser algo que habrá que ir mirando. Me da la sensación de que el grado de complacencia del mercado es demasiado grande, que el positivismo de los inversores, tal vez porque no tienen otra opción, es extremo, que si alguien me preguntase cómo de grande tiene que ser la corrección, como siempre digo, creo que tendríamos que bajar desde los máximos entre un 20 y un 30%. ¿Cuándo? Personalmente creo que la probabilidad más grande es en el primer trimestre del 2015, teniendo en cuenta la fase cíclica positiva que suele acompañar al mercado en los meses de noviembre y diciembre. Pero eso es una idea de fondo, lo importante será ver cómo actúan los inversores cuando nos acerquemos a los mínimos de agosto y los nervios se pongan a flor de piel. Si empezamos a ver rupturas generalizadas de esos niveles, es posible que el escenario de 2015 se anticipe antes y no tengamos el típico fin de año positivo, sino un fin de año bastante desastroso. Bueno, espero haberos ayudado con esta visión de mercado, os deseo muchísima suerte con vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.